Yo les vengo a hablar acerca de una modalidad diagnóstica muy interesante, la cual estamos realizando actualmente en la Fundación Santa Fe, y se trata de la mamografía con contraste. Haciendo un poquito de introducción hacia este tema, la mamografía es el único método que ha demostrado en tamizaje reducción de la mortalidad hasta en un 30%. Sin embargo, no es perfecta. Si, tenemos falsos positivos, que quiere decir la sobreposición de tejido sobre la lesión puede simular lesiones y hay biopsias innecesarias. Y también la mamografía tiene falsos negativos donde el tejido puede ocultar lesiones y es donde hay un cáncer oculto. Y hay otra parte que hay cánceres que definitivamente no se ven en mamografía. ¿Cuál es la mamografía ideal? Una mamografía que sea altamente sensible para detectar anormalidades y que tenga una alta especificidad para poder clasificar las lesiones sospechosas. Las limitaciones de la mamografía es que puede haber lesiones que solo se vean en imágenes funcionales y que no se vean en un seno denso, por ejemplo, como las que sí nos dan las imágenes con medio de contraste. El falso negativo en mamografía en seno denso es una de las limitantes y el falso negativo, el carcinoma ductal in situ, cuando no es calcificado, no lo vemos en mamografía. Entonces es uno de los problemas de los falsos negativos. Y aquí, hablando de la historia de la mamografía aparece en 1960 para hacer el método de screening o tamizaje mamográfico. 40 años después, en el año 2000, se aprueba la mamografía digital en sus componentes CR y DR, que es la digital directa también. 11 años después, en el 2011, la FDA aprueba la tomosíntesis, que es la mamografía 3D, que nos da como unos cortes, podemos ver pseudo tridimensionalmente la mama. Y en el mismo año, en el 2011, aparece la mamografía con contraste. O sea, esto no es una técnica nueva, está desde el 2011, sino que ha tenido un auge difícil, un despegue difícil. Y en el 2014 se aprueba la mamografía sintetizada. Entonces, esto es como la evolución tecnológica. Entonces, la mamografía con contraste no es algo nuevo, es algo desde el 2011. Y realmente, bueno, ¿de qué se trata esto? En la literatura podemos encontrar diferentes nombres para este mismo método. Todos estos significan lo mismo, pero el que es actualmente, validado es las siglas son SEM, que quiere decir Contrast Enhanced Mammography, mamografía realzada con medio de contraste. Entonces, cuando ustedes vean SEM, eso significa mamografía con contraste. Las imágenes mamarias, nosotros tenemos imágenes morfológicas, como son la mamografía, el ultrasonido y la resonancia magnética sin medio de contraste. Nosotros acá podemos ver la foto de lo que está pasando en el seno, pero desde una forma morfológica. Y las imágenes funcionales de la mama son las que nos determinan la angiogénesis, o sea, qué tan vascularizada está la lesión, y ahí tenemos a la resonancia magnética con contraste y a la mamografía con contraste. También otra forma de ver la función de las lesiones mamarias es a través de la proliferación celular, que lo da la resonancia magnética en las secuencias de difusión, y el metabolismo del tumor, como lo da el PET, la mamografía con la medicina nuclear y las gammagrafías y todo esto. Esto realmente es muy poco utilizado. La mamografía con contraste es una herramienta complementaria a la mamografía digital. Se hace en el mismo equipo de mamografía, se realiza la misma compresión del seno, pero tenemos un software especial, y especial es porque es de alta y baja energía. Se requiere una inyección
de medio de contraste. O sea, en resumidas cuentas, es una mamografía que dura lo mismo de una mamografía, pero antes hay que ponerle el contraste. ¿Y para qué el contraste? El medio de contraste nos puede detectar lesiones mucho más pequeñas antes de que sean vistas en una imagen morfológica, como el ultrasonido o la mamografía sin medio de contraste. Las células tumorales liberan unos factores que alimentan el tumor y eso es la angiogénesis. Conforme el tumor se va alimentando de vasos, el tumor va creciendo más y nosotros con imágenes funcionales de la mama podemos detectar tumores en estos estados pequeños. ¿No se está viendo la flecha? No, ¿verdad? Yo estaba aquí señalando. Bueno, las dos primeras son muy pequeñas y es donde podemos ver en las imágenes funcionales. La imagen más grande que es cuando ya los vemos en las imágenes morfológicas. Entonces, al nosotros administrar el medio de contraste, ese es captado por esos vasos que están, son unos vasos que van creciendo muy rápido, por lo tanto tienen, digamos, una debilidad en sus paredes, lo cual permite captar rápidamente el medio de contraste y es lo que nosotros vemos en las imágenes funcionales. ¿Y cómo hacemos este estudio? El punto de partida es la tecnóloga, hacemos una encuesta premamografía que es la misma que se realiza para cualquier mamografía. O sea, a la paciente se le preguntan sus antecedentes, por qué viene el estudio, si tuvo cáncer, sus riesgos, etcétera. El radiólogo debe conocer cuál es la indicación y por qué estamos haciendo esta mamografía, porque esta no es una mamografía que se haga como normal para todo el mundo. Ya vamos a ver ahora las indicaciones. Y es importante que el radiólogo tenga un conocimiento, pues, como de los estudios anteriores. Muy importante preguntar en la historia médica que no haya alergias al medio de contraste. El medio de contraste es el mismo que se utiliza en el TAC, que es un medio de contraste yodado. Por lo tanto, los pacientes con la alergia al yodo no se les puede hacer mamografía con contraste. Debe tener una función renal normal y solamente pedimos creatinina si la paciente es mayor de 60 años. Si es menor de 60 años, si no tiene ninguna enfermedad conocida renal, no requiere creatinina. No es necesario el ayuno. Una de las reacciones que puede provocar el contraste, pero eso era antes, en las generaciones anteriores de contraste, era náusea y vómito, por eso se requería ayuno para estos estudios, pero con la generación de contrastes que estamos actualmente, pues realmente es muy poco ahora. Sin embargo, para mamo con contraste, pues no requerimos ayuno, pero sí les digo, desayunen algo ligero. Bueno, el tiempo total del estudio es un estudio entre 15 y 20 minutos. Entonces, esto es muy importante porque una resonancia de mama demora media hora, 45 minutos. Lo primero es explicarle a la señora, porque el medio de contraste produce unas sensaciones en el cuerpo, como es boca amarga, calor, un flush, se pone roja la cara, la paciente siente ganas de orinar, siente de pronto un poquito como de picazón en la parte genital. Entonces hay que explicarle a la señora, para que no se asuste, que esos son efectos del medio de contraste. Canalizamos la vena. Esto es igualito como se hace para un TAC. Utilizamos un medio de contraste yodado con una concentración de 300 a 370 miligramos de yodo y la dosis es 1.5 mililitros por kilo. Requerimos un inyector de presión, el cual va a un caudal de 3 mililitros por segundo. 2 minutos después de haber inyectado el contraste, iniciamos la adquisición de la mamografía. La administración del contraste se rige por las guías que tenemos en la Fundación Santa Fe para el contraste yodado, que está basado en las guías internacionales. Entonces, una mamo con contraste es una mamo contrarreloj.
¿ok? Es lo mismo, pero es contrarreloj. La primera foto la tomamos a los 2 minutos. Hay diversas escuelas de por qué mama vamos a empezar. Si la paciente tiene una enfermedad conocida en un seno, empezamos por la medio lateral de la mama afecta. ¿Sí? Aquí, nosotros acá, esta es la escuela que estamos haciendo. Entonces, a los 2 minutos hacemos la medio lateral de la mama afecta, inmediatamente hacemos la mama sana, posteriormente craneocaudal de la mama afecta, después craneocaudal de la mama sana. Si tenemos una captación anormal, como este caso, ahorita les voy a explicar estas imágenes qué significan, pero esta mancha anormal es una captación anormal. Si tenemos, todo esto demora entre 3 y 6 minutos. Si tenemos una captación anormal en la mamografía con contraste, hacemos una lateral a 90 grados de cada seno para hacer la comparación. Entonces, esta mamografía se realiza en 10 minutos. 10 minutos es el tiempo que dura el medio de contraste, que lo podamos visualizar adecuadamente. Entonces, como les digo, es una mamografía contrarreloj. Esta es la imagen de baja energía, que yo les decía que el software que se requiere es un software dual. Aquí, en esta imagen, que es la mamografía normal en la cual estamos habituados, no podemos ver el medio de contraste, porque el pico del yodo es diferente en las imágenes de baja energía. El pico del yodo lo podemos ver en las imágenes de alta energía. Sin embargo, estas se fusionan y dan lo que es la imagen recombinada. Entonces, aquí primero se toma la imagen de baja energía, imagen de alta energía. Aquí sí vemos el yodo, pero no es diagnóstica. Entonces aparece lo que es la imagen recombinada. Y esta manchita que ven ahí, la imagen de baja energía, no vemos el contraste. La que digamos que capta el contraste es la de la mitad, pero es una imagen que no es diagnóstica. Entonces, la sustracción de esas dos es la imagen que tenemos en la derecha, acá, perdón, que es la imagen recombinada. Y si ustedes ven, hay un punto blanco ahí, una manchita blanca, y esa es una captación anormal. Entonces, esa imagen blanca de la mitad, que es la de alta energía, no pasa al PACS. Esta no va al PACS. Lo único que nosotros vemos son esas dos imágenes. Entonces, la imagen normal de la mamografía normal que ustedes están acostumbrados a ver, en mamografía con contraste la llamamos imagen de baja energía. Y la imagen gris, que no se ve nada o solo se ve la captación, es lo que llamamos imagen recombinada. Esa es la que va al PACS y la que nosotros podemos evaluar. Entonces, así es como nosotros lo vemos. Las imágenes de arriba son la mamografía normal, las imágenes de abajo son las imágenes recombinadas, en donde vemos en los cuadrantes inferiores una captación anormal tipo nomasa, que no se ve ninguna alteración en la imagen 2D. Entonces, esos son los términos que tenemos que aprender a conocer, que es imagen de baja energía e imagen recombinada. Recombinada es la captación del contraste. Bueno, una de las preocupaciones que había al principio era la dosis de radiación, que la mamografía con contraste tiene mayor radiación que una mamografía normal. Sí es verdad, sin embargo, hoy han pasado ya 11, 12 años después de que apareció el primer mamógrafo con contraste y hoy la dosis de radiación es mayor, sin embargo, está dentro de los límites permitidos por la FDA y la MQS, que son los criterios de calidad en los Estados Unidos. El mamógrafo con el cual contamos en Fundación Santa Fe solamente radia un 30% más a la paciente, cuando se ha publicado en la literatura que hasta un 80% puede ser mayor la radiación. Nuestro mamógrafo es 30%, o sea, es un estudio absolutamente seguro para nuestras pacientes. ¿Qué complicaciones podemos tener o efectos adversos en una mamografía con contraste? La extravasación,
que quiere decir que el contraste no entra a la vena, sino que se queda en el brazo de la señora porque se salió la aguja de la vena. Y eso puede pasar en cualquier procedimiento contrastado. O sea, son complicaciones inherentes a la inyección de un contraste. Y obviamente si hay extravasación, el contraste queda ahí, que es esa mancha blanca, queda ahí, entonces no pasa al torrente sanguíneo y no vamos a ver nada. Otra cosa que puede pasar son reacciones alérgicas al medio de contraste yodado. Pueden ser leves, moderadas y graves. La tasa actualmente de reacción global, mundial, es del 0,8% de las pacientes. O sea, es muy poco probable que a una paciente le vaya a hacer una reacción alérgica. Y de estas 0,8, la mayoría son leves, que es el prurito, o moderadas, un pequeño rash. O sea, hay reacciones graves alérgicas como un edema angioneurótico, inclusive la muerte, pero no hay publicaciones que haya una paciente con este tipo de reacciones al contraste en mamografía. Entonces, ¿cuándo podemos indicar mamografía con contraste? ¿Para qué? ¿Cuáles son las bondades? Una de las principales es la estadificación preoperatoria. Una paciente que sabemos que tiene un cáncer de seno y que la queremos estudiar. Las indicaciones de la mamo con contraste son las mismas de la resonancia magnética, las mismas, solo que la ventaja de mamo con contraste es que es un estudio rápido y para los mastólogos, voy a quitar eso que puse ahí, ustedes claramente pueden ver ahí las manchas. Entonces, los mastólogos, los cirujanos, están acostumbrados a ver una mamografía. Entonces, para ustedes es muy fácil saber, si hay o no hay. Hay mucho, entonces pueden muy claramente entender lo que nosotros estamos diciendo, cosa diferente de la resonancia magnética. La resonancia de mama puede tener 3000 imágenes, cuando una mamo con contraste pues son 6, 8 imágenes. Entonces, para los cirujanos es mucho más fácil comprender este método. Entonces, indicaciones mismas de la resonancia y está indicado cuando la paciente no se puede someter a una resonancia magnética. La estadificación preoperatoria, o sea, estadificación de la enfermedad, valoración a la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, solución de problemas en imágenes previas como mamografía y ultrasonido, tamizaje en pacientes de riesgo intermedio y en pacientes de alto riesgo. Este ítem es donde estamos haciendo mucha fuerza porque en este grupo está el seno denso. Entonces, una paciente con seno denso o pacientes que tengan riesgos familiares o riesgos intermedios o altos y además seno denso, la mamografía con contraste es una excelente opción. También cuando está contraindicada la resonancia magnética y otra cosa bien importante es que podemos hacer biopsia por mamo con contraste. En el país es muy difícil conseguir una biopsia por resonancia magnética. Entonces, la resonancia se demora mucho tiempo en el imán la paciente y no está accesible. En Bogotá en muy pocos sitios se hace, entonces la biopsia por contraste es algo que es un beneficio y es muy rápido. Nosotros actualmente no tenemos biopsia todavía, pero estamos en el proceso. Y bueno, las curvas operativas de sensibilidad y especificidad son muy parecidas en resonancia y en mamografía con contraste. Entonces, son métodos comparables absolutamente en sensibilidad y especificidad, siendo un poquito más sensible la resonancia y un poco más específica la mamo con contraste, pero la verdad son métodos absolutamente comparables. Entonces, tenemos aquí el caso de una paciente que la indicación es extensión de la enfermedad y si ustedes ven en la mamografía 2D, que es la que está a su izquierda, pues no vemos claramente una lesión. La resonancia magnética en la imagen de la mitad nos demuestra una masa lobulada y es la misma imagen que estamos viendo en mamografía con contraste. Voy a enfocarme más en los ejemplos. Tenemos acá
una paciente que tiene una respuesta completa por imagen a la terapia neoadyuvante. La imagen primera es una resonancia que no tiene ninguna captación y la mamo con contraste no tiene ninguna captación. En el caso de acá es una paciente que se compara también rezo y mamo con contraste y miren que la apariencia de la imagen es muy similar y es una paciente que en este momento tiene una enfermedad estable. Y aquí es bien interesante el tamizaje en pacientes de alto riesgo y en el seno denso. Este tipo de senos son un desafío para nosotros los radiólogos porque puede haber muchas cosas y nosotros no verlas, porque el mismo tejido, el cáncer es igual al tejido, entonces hay un efecto de enmascaramiento. Y le hacemos una mamo con contraste y miren ese punto que realza arriba y el punto que realza acá en la mitad. Eso es una lesión que muy difícil diferenciarla en una mamografía normal. Esta es una paciente que viene a un tamizaje de alto riesgo. Si no le hacemos la mamo con contraste, no hubiéramos podido ver ese cáncer que está señalado ahí, que en retrospectiva lo vemos, pero si no tenemos la mamo con contraste, eso se nos pasa a todos. Y confirmado por ecografía, un pequeño nódulo espiculado. Y también importante, el valor predictivo negativo del 99%. Esta es una paciente de alto riesgo que tiene madre, abuela y hermana con cáncer de seno, es claustrofóbica y tiene un trastorno de ansiedad. Una paciente que no se le puede hacer resonancia magnética. Entonces a ella, en su mamografía común y corriente, le metemos contraste, nada capta, no hay manchas blancas en la imagen recombinada, 99% que está tranquila. Paciente con cuadrantectomía por cáncer de seno infiltrante, ER2 positivo. Díganme ustedes yo qué puedo ver en esta mamografía. Nada, es un seno absolutamente denso en el cual la mamografía tiene una limitación impresionante. Entonces, esta paciente, la mamografía no es, o sea, se requiere tamizaje suplementario en estas pacientes. Le hacemos a esta señora mamo con contraste. Arriba ustedes pueden ver los clips, esas imágenes radio opacas son los clips quirúrgicos y no hay ninguna captación anormal. La señora tranquila puede estar de que no tiene ninguna cosa y en 10 minutos resolvemos el problema. La resonancia tiene de que se reconstruyen las imágenes, se pasa al PACS, entonces la lee el radiólogo, pero entonces a lo mejor una segunda mirada. El proceso de resonancia es mucho más largo y en la mamo con contraste, ¿capta? Tiene, no capta, no tiene, ¿sí? Limitaciones de la mamografía con contraste. Al igual que resonancia, la captación de fondo del parénquima puede ser una dificultad para, también puede sobreponerse las lesiones a la captación del parénquima. Las localizaciones en mamografía que están muy posteriores o fuera del campo de vista, aquí es mejor la resonancia magnética. Las lesiones de bajo grado no captan, pero tampoco en resonancia, ¿sí? O sea, son los mismos falsos negativos de la resonancia, pueden ser los de la mamo con contraste, porque son lesiones de muy bajo grado de agresividad que no captan el medio de contraste. Y en axila, la evaluación axilar es superior a la resonancia magnética que la mamo con contraste. Y el reporte de mamografía con contraste, en el BIRATS actual incluyó un suplemento de mamografía con contraste en el 2022. El léxico es muy parecido al de resonancia magnética, entonces hablamos de masas y de no masas. Entonces utilizamos el léxico BIRATS para la imagen normal o la imagen de baja energía, que es la que conocemos, que es esta. Aquí aplicamos el léxico BIRATS que todos conocemos y para la imagen recombinada utilizamos el léxico de resonancia magnética que tiene que ver con la captación o no captación de las lesiones. Nosotros en nuestra institución estamos haciendo un mapa tumoral en el cual le dibujamos los hallazgos al cirujano
en donde aquí, por ejemplo, en el mapa tumoral, que es el que tenemos acá, las dos imágenes de arriba es mamografía en cráneo caudal y en medio lateral oblicua, y la imagen de abajo es el ultrasonido. ¿Cómo la va a ver el cirujano? Porque está acostada la paciente. La imagen de arriba, pues es difícil a veces como extrapolar esto y nosotros se lo dibujamos para que el cirujano tenga una mayor tridimensionalidad de dónde están las lesiones. Entonces, la curva de aprendizaje de la mamografía con contraste, se dice que uno requiere 75 casos de mamo con contraste para uno tener su curva de aprendizaje. Entonces, pues esto no es tan difícil de lograr, y como dominamos muy bien la imagen de baja energía, que es la mamografía normal, pues es mucho más fácil la resonancia magnética, la mamo con contraste, que la resonancia magnética para el análisis. Y bueno, pues aquí creo que les he dado como un panorama rápido y claro de qué es la mamografía con medio de contraste, y pues para recordar la mamo que se necesita, pues es el mismo equipo de mamografía digital, pero requiere un software especial. Se requiere medio de contraste y un inyector de presión. O sea, esto no se puede inyectar manual, tiene que tener un inyector automático de presión. Recordar las limitaciones, que son las alergias al medio de contraste, la evaluación de la axila, las lesiones posteriores, y que son las pacientes que no se les puede hacer la mamo. La mamografía con contraste es una imagen mamaria que nos permite evaluar tanto la imagen morfológica como la imagen funcional del tumor en 10 o 15 minutos. Muchas gracias.